Y en algunos casos eso puede conducir al suicidio. Es decir, mi vida sin esa persona ya no merece la pena ser vivida, ¿no? Y ha pasado en tantísimas ocasiones, ¿no? Otra cosa es aquel que es capaz de construir un nuevo vínculo. Dices, bueno, de acuerdo, ha tenido su itinerario, pero hay otras personas que pueden aportar riqueza y plenitud a mi vida, ¿no? Pero en efecto, el vínculo de calidad es una fuente de sentido. También hay quien nos podría decir que los vínculos tienen un riesgo. Sí, claro. Te pueden dejar, te pueden traicionar, te pueden frustrar. Los vínculos tienen riesgo, claro. Amar es arriesgado, porque puedes no ser correspondido o puedes ser objeto pues, de una traición y es arriesgado. Por eso a veces no resistimos a amar, ¿no? Nos mantenemos como dos cuerpos que se atraen, ¿no? Pero más no, ¿eh? Porque nos podemos herir, ¿no? O puede ser herido. Y el que ha sido herido es muy probable que tenga más resistencias, claro. Ya fui dejado, fui abandonado, fui traicionado o traicionada y por lo tanto no quiero sufrir más, ¿no? Y por lo tanto me mantengo en la superficie, nos vemos de vez en cuando, tenemos una relación, pero eso de vincularme a fondo, entregarme a fondo, depende mucho de la biografía de las personas, ¿no? Yo no he vivido eso, pero personas que han sido, pues eso, maltratadas, explotadas, vejadas, humilladas, cuando lo han dado todo, yo entiendo que haya mucho miedo a empezar un nuevo vínculo, porque hay una historia dolida y de sufrimiento. Recojo ahora la idea sobre el ocio que mencionabas antes. ¿Hemos convertido el ocio en una forma de evasión de las grandes preguntas? Sobre todo. Tenemos enormes mecanismos de evasión, ¿eh? Y además los utilizamos mucho, ¿no? Algunos son muy destructivos, que sea el alcohol, la droga, ¿no? Pero hay otros que son menos destructivos, pero igualmente evasivos. Por ejemplo, el consumo de vidas ajenas. Doy sentido al nombre de tu podcast, ¿no? Personas que en lugar de pensar en su vida, están siempre consumiendo vidas de otros, ¿no? Porque así no tienen que pensar en la suya, ¿eh? Y además criticando la vida de artistas, de escritores, de pensadores, de políticos, de crítica y crítica y crítica y crítica, ¿no? Y consumo de vidas ajenas. Anda, tiene un hijo, ha sido infiel, le han metido los cuernos. Por el amor de Dios, ¿por qué no piensa en su vida? Y en cómo desarrolla su vida, si su vida tiene sentido o no, o es una farsa, ¿no? O es un simulacro, ¿no? Pero esto nos inquieta mucho, ¿no? Entonces preferimos siempre evadirnos. Y el ocio, para muchos, es un mecanismo de evasión. Incluso el consumo cultural de masas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué libros leemos, ¿no? ¿Qué obras de teatro? ¿Qué películas, ¿no? A veces son fugas. Mira, yo lo que quiero es distraerme. Pero una obra de teatro que me haga pensar, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Beckett, ¿no? Caramba, Beckett, tú. Ojo, Samuel Beckett, ¿no? O una obra literaria que me haga pensar, Kafka, caramba, Kafka, ¿no? Entonces, o poesía, ¿no? Se tiende muchas veces a un ocio evasivo, ¿no? De fuga, ¿eh? Y eso para mí es, de algún modo, es la política del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y tira para adelante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es interrogarnos a fondo, ¿no? ¿Esto que hacemos tiene sentido? ¿Esta relación que tengo tiene sentido? ¿O es la pura inercia del pasado, ¿no? También es muy difícil cerrar una relación, ¿no? Hay personas que dicen, mira, con tal de no estar solo, no nos aguantamos, ¿eh? Pero con tal de no estar solo, ¿tanta dificultad tienes de enfrentarte a la soledad? De empezar un nuevo vínculo. Uy, terror y temblor. Por lo tanto, vamos tirando. Nos vamos aguantando. Ya, pero tienes una vida, ¿eh? ¿La quieres malgastar de esa manera? ¿O quieres tener vínculos de calidad que digas, bueno, ha merecido la pena vivir, ha tenido sentido, hemos gozado a fondo, ¿no? Nos hemos entregado, ¿no? A veces da mucho miedo esto. También dices que la pregunta sobre el sentido es una pregunta de orden espiritual. ¿Crees que podemos esperar la respuesta desde la ciencia? No. La ciencia nos explica cómo es el mundo y nos explica cómo es la célula y cómo es un meteorito y cómo funciona un virus o una bacteria, ¿no? Y es
imprescindible la ciencia para conocer nuestros males y resolver miles de problemas médicos y problemas astronómicos y problemas medioambientales, ¿no? Sino la pregunta por el sentido es metacientífica, ¿no? Es decir, en ningún libro de geometría, de trigonometría, en ningún libro de álgebra, de física cuántica, ¿no?, vas a encontrar la respuesta a qué es lo que va a colmar de sentido tu vida, ¿no? Porque esta es una pregunta muy individual y además tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tu background espiritual y filosófico. Y hay dos científicos brillantes de la misma disciplina y para uno el sentido de su vida es su familia y para otro es pues la poesía, ¿no? O para uno es entrar en un monasterio y para otro es, pues qué sé yo, ¿no?, practicar un deporte, ¿no? O para uno es el sentido de su vida es Jesús y para otro es Buda, ¿no? Entonces yo creo que no podemos esperar una respuesta concluyente desde la ciencia. Lo que hay son conjeturas, hipótesis, esbozos, ¿no? Y eso es la pluralidad. Hay personas cuyo sentido de la vida es muy religioso. Estoy pensando en un benedictino, en un cartujo. El sentido de mi vida es Cristo y vivir contemplativamente esta experiencia. Y para otros es la acción, transformar el mundo, transformar un barrio, mejorar los derechos de un colectivo. Y son legítimos estas formas o distintas formas de dar sentido a la vida. Y cuando nos sobreviene una desgracia, ¿cómo empezamos? ¿Cómo construimos un nuevo sentido? Cuando sobreviene una desgracia, nos hundimos y experimentamos el vértigo, ¿no?, y la tentación del absurdo. Nada tiene sentido. Yo lo he experimentado y lo he experimentado con amigos y lo he vivido con alumnos que llegan a esta conclusión: nada tiene sentido, esta vida es un asco, no busques sentido, no hay sentido, y por lo tanto hay una caída en lo que diríamos la filosofía del absurdo, ¿no? Lo que pasa es que desde allí no se puede vivir, ¿eh? Es decir, tú entras en un pozo, que caes en una especie de cueva, ¿no?, y allí hay mucha oscuridad. Y eso te puede conducir a la autodestrucción o te puede conducir a la evasión. Dices, como aquí no lo puedo soportar, pues empiezo a consumir todo tipo de sustancias que me permitan evadirme, ¿eh?, de esa enorme desgracia que he sufrido, ¿no? La dificultad es reconstruir el sentido, ¿no? Es como si un jarrón se hubiera roto, 1000 fragmentos, y ahora tengo que recoger piezas por todos los sitios e intentar reconstruir ese jarrón, ¿no? Y eso solo es muy difícil. Ahora, con otra persona que ha experimentado algo similar y ha sido capaz de reconstruir el sentido de su vida, este se convierte en un ejemplo, ¿eh? Es decir, una persona que ha perdido, pues qué sé yo, ¿no?, la muerte de su esposa, ¿no? Dices que yo vivía para ella y ahora mi vida ya no tiene sentido.